Entonces ya que venimos de una novela que podríamos decir que tiene los elementos de la literatura gótica, una casa encantada, un ambiente cerrado, ominoso, donde transcurre la historia y se va poniendo cada vez más complicado el tema sobrenatural. Yo voy a engancharme bueno, tengo este libro que tiene dos novelas cortas de Henry James, Los papeles de Aspern, pero me voy a detener en Otra vuelta de tuerca, creo que es su obra más conocida. Ha tenido infinidad de adaptaciones cinematográficas y me decía, ahora vamos a charlar sobre eso, me aportaban los compañeros que incluso este año se estrenó o se va a estrenar otra adaptación. Ya se estrenó, ya se estrenó. Ya se estrenó, bueno. Otra vuelta de tuerca transcurre también en una casa donde llega una institutriz a hacerse cargo de un par de niños que viven ahí, y está también otro personaje que que vive con ellos y que de alguna forma la institutriz la tiene que asistir a la señora, que no recuerdo ahora el nombre, cómo se llama, pero la cuestión es que esta mujer, no bien llega, empieza a ver ciertas presencias dentro de la casa y en los alrededores. La casa está dentro de un predio que tiene incluso un cementerio, un lago donde va a jugar con los chicos, y empieza a ver manifestaciones extrañas. Hay una presencia rara, tiene esa presencia, apariciones que aparentemente solo ella percibe, y los chicos dicen no ver, y la otra señora tampoco. Entonces, la novela transcurre todo el tiempo, el lector va pensando que hay un complot de esa familia que la está haciendo creer a la institutriz que eso no está pasando, y sí está pasando, la quieren enloquecer, o bien ella ve las alucinaciones, tiene alucinaciones y realmente los demás no la ven, o realmente hay una presencia sobrenatural eh, que ella percibe y los demás por alguna razón no. Entonces es una novela que nos mantiene en tensión, porque es una novela de fantasmas, podemos decir, a la vieja usanza del gótico victoriano, pero nos desconcierta con un narrador que no es confiable, que es esta señora, la institutriz, que puede estar confundida, o puede estar loca, o puede estar viendo algo que los demás le niegan, pero está pasando, vaya a saber. El lector comparte la confusión con la misma institutriz que está viviendo esa situación de tensión y de miedo. Y hasta esta tensión y esta incógnita se sostiene durante toda la novela, incluso después de que terminamos de leerla, podemos tener varias lecturas. Entonces, sí, eso sea lo... Uh-huh. Sí, un final así muy ambiguo. interpretativo, ambiguo, porque he leído tanto como una interpretación, Claro. como... Hay una situación trágica que ocurre al final, que no voy a contar qué es lo que pasa exactamente, pero hay una situación trágica real que se desencadena, y nunca sabremos si pasa por una cuestión psicológica, psiquiátrica de la institutriz, o es por algo real, una presencia extraña en esa casa que es sobrenatural. Henry James es un escritor que nació en Norteamérica, pero en Nueva York, pero después se radicó en Inglaterra, y bueno, de alguna forma está más vinculado con las letras británicas que norteamericanas, y tiene en su obra juega bastante con el terror psicológico, o las historias de misterio que aparentemente son sobrenaturales, y luego en el punto de giro nos damos cuenta de que no, de que la cuestión no era sobrenatural.
hay muchas historias que resuelve para ese lado. Es, más que nada, no está tan emparentado este libro, por eso es un poquito, tiene una trampita en esta selección. Puede ser un libro realista, un libro de un misterio que no tiene nada de sobrenatural, pero yo lo leí en su momento como una historia de fantasmas, y así también mi primer contacto con esta historia fuera del libro fue una película que vi por Canal Space, habrá sido en los 90, que se llamaba la película Presence of Mind, presencia de mente, o presencia mental, que no me di cuenta hasta bien empezada la película que adaptaba Otra Vuelta de Tuerca, The Turn of the Screw, que es el título original. Como no tenía el mismo título, no me di cuenta hasta que ya me empecé a ver que las similitudes con la historia de Otra Vuelta de Tuerca eran muchas, y bueno, después vi que es una adaptación oficial, pero que tiene otro título. Así como esa, ahora abrimos el juego a las adaptaciones al cine, que ha habido un montón. Esa en particular es de los años, creo que debe ser de fines de los 80 o principios de los 90, esa adaptación. Muy buena la adaptación, y creo que lleva muy bien esto de la ambigüedad, de no saber si es una historia de fantasma la que estamos viendo, o estamos viendo las alucinaciones de una persona desequilibrada mentalmente. Sí, y también fue, creo, una influencia bastante grande en otras obras que juegan con esto de si es sobrenatural o no, si hay presencia sobrenatural o no. Se me viene a la mente, por ejemplo, una película de Scorsese, Shooter Island, no sé si la vieron. Sí, con Leonardo DiCaprio. Claro, tiene una perspectiva parecida, digamos, que bueno, sabes muy bien qué es real y qué no. Bueno, y también el tema de la casa embrujada, ¿no? Me acuerdo de una película bastante surrealista que se llama La Escalera de Jacob, con Tim Robbins. No, Que no es exactamente esto, porque Jacob's Ladder. otra vuelta de tuerca es bien gótica, bien victoriana, pero esa Jacob's Ladder, la escalera de Jacob, tiene un poco esto de no saber si todo está ocurriendo en la mente de una persona traumada, o realmente está en contacto con unas criaturas de otra dimensión, o de dónde salen, no sé. Pero es muy buena película, y tiene un poco este clima que tiene, ambiguo, que tiene Otra Vuelta de Tuerca, si bien no tiene similitudes, perdón, en la trama. Como decía, esa es una de las adaptaciones que vi en el cine, pero hay un montón más. Ahora me decías que este año estrenó otra. Sí, tiene el nombre, ya te digo. The Turning. The Turning. The Turning. Uh-huh. Y bueno, viste, son esas películas que producidas por. Actúa Sí. está producida por los guionistas de los expedientes Warren, que estuvimos hablando justamente de Amityville Horror, el productor de It, y protagonizada por uno de los chicos de It. Claro, con todos esos elementos. De It y de Stranger Things, ¿no? Entonces, la verdad, yo vi el tráiler, tiene pinta de mala, pero bueno, capaz está buena. Yo probablemente la vea hoy, más tarde. Ya después de la otra que tenías que ver, que era ¿cuál era Conan? ¿Ibas a ver? Ya lo estoy bajando. Ah, bueno. Conan Conan de Jason Momoa, y después el de Turning bien, te queda una trasnoche larga. El Physique du Rol de Momoa, volviendo un poco a Conan, me redaba para Conan. Y él se tiene en alta estima, así que se tenía fe para Conan él. Pero bueno, la película es un poco fallida, pero no es pésima, no es una basura. Bueno, esa
¿Tenés Esto fue otra vuelta de tuerca de Henry James, recomendadísima, y el autor, particularmente más allá de esta novela, es excelente. También Los papeles de Aspern, que está en esa misma edición, otra de las novelas muy copadas de él y que no son largas. Creo que él destaca más en los cuentos que en las obras que se van más a largo. Lo de largo aliento tiende para mí a ser demasiado denso. Henry James, para mí, cuentos, o esta novela recomendadísima, Otra vuelta de tuerca, particularmente. Bueno, sigo yo, ¿no? No, señor, sigue Gerardo. Sí, No quiera colarse en la fila. no, ya estoy perdido. Sigo yo y juro que todos ustedes están para darme la razón. No hablamos en ningún momento del orden de nuestros libros, ¿no? No, para nada. No. Porque da la casualidad de que yo voy a seguir con otro clásico Ajá. de Casas Encantadas. Pero claro, esta es la magia que se logra en función friqueada. Claro. Yo creo que la próxima hay que agregar el whisky, ya que vos comentaste que es un homenaje a Función Privada, ¿no? Obvio, esto es un homenaje a Función Privada, pero friqueada, porque esto, si bien ahí estos muchachos Morel y Berruti, que le mandamos un saludo, metían bastante friqueada en algunas de las producciones, de las Nos proyecciones. falta el whiskacho. Yo creo que la Bueno, próxima... La maldición de Hill House de Shirley Jackson. Excelente edición esa de bolsillo, ¿eh? Y carísima. Se nota cara desde acá. La estoy viendo y tengo miedo que el espectro que está ahí atrás te la manotee. Bueno, como ya... Entre los que mostraste de Valdemar y esto, buena inversión hubo estos años en libros. A vos no te fue tan mal, gordito. Esto va a ser editado. Bueno, continúa la ostentación del libro. Por favor, yo quiero, después voy a decir algo de la maldición de Hill House después de que vos desarrolles. Perfecto. Bueno, La maldición de Hill House, escrita por la autora estadounidense Shirley Jackson, considerada una de las principales novelas de horror del siglo XX, y según Stephen King, junto con Otra vuelta de tuerca, las dos mejores novelas de fantasmas de los últimos 100 años. Opa. Según. Si lo dice Stephen, para mí no hay más discusión posible. Dice la contratapa. Lo voy a leer así, no improviso. Publicada por primera vez en 1959, La maldición de Hill House es todavía hoy una de las novelas más inquietantes jamás escritas. Tras pasar unos años entregado al estudio de las perturbaciones psíquicas que suelen manifestarse en las casas encantadas, John Montag, doctor en filosofía y estudioso de lo oculto, alquila Hill House, una mansión solitaria y de siniestra reputación. Ahí se traslada con un grupo de asistentes dispuestos a pasar una temporada en ella. Teodora, una joven entusiasta, la tímida y frágil Eleanor, la protagonista, y Luke, el futuro heredero de la propiedad. Estamos realmente ante una de las mejores novelas de casas encantadas que yo he leído. Subgénero, por otro lado, que es mi favorito. Tuvo 3 adaptaciones al cine esta novela. En 1963, una dirigida por el gran Robert Wise, que es muy fiel al libro. Excelente. La vimos en tu casa también, la vimos en tu casa en una de esas proyecciones bizarras. Excelente película, que recomiendo. Una segunda adaptación que no recomiendo, del año 99, dirigida por Charles de Bond. Catherine Zeta-Jones trabajaba, ¿no? Y otra chica. Owen
Wilson. No, Owen Wilson no, el Owen hermano. Wilson y Liam Neeson, yes. Owen Wilson. Una Malísimo. película espantosa en donde se nota que Jean de Bond era director de cine de acción, porque hacen una de acción con elementos de terror. Espantosa película que no recomiendo que vean. Y por último, otra adaptación que sí recomiendo que vean, que es la de Netflix del 2018, dirigida por Mike Flanagan, miniserie que ahora va a estrenar una secuela con otra historia totalmente distinta, que le recomiendo, en donde también alteran bastante lo que es la trama principal, porque acá son un grupo de hermanos que vuelven a esa casa donde la madre sufrió un problemita, pero que realmente capta todo el espíritu de la novela y de lo que es el subgénero de Casas Encantadas. Hay algo que a mí me encantó, que se ve mucho en la primera adaptación, y que coincide con lo que decía Jorge de Otra Vuelta de Tuerca, es que no sabemos hasta qué punto los fenómenos son producidos por la tal Eleanor, y hasta qué punto también ella no los provoca, no es ella la responsable de los fenómenos que ocurren en la casa. Es evidente que la casa realmente está embrujada y que pasan cosas, pero hay un componente psicológico que se confunde con los fenómenos que ocurren dentro de la mansión. Y eso le da un sentido muy diferente a lo que son las novelas de terror clásicas de casas embrujadas. Lo que hace el autor es... Sí. Bueno, nombraste una cosa que fue publicada en 1959 y es una de las primeras novelas de terror donde se da a entender cierto grado de lesbianismo, que eso es algo, no directamente, o sea, no así, porque el personaje este de Leonor y la otra chica tienen como una relación, claro, tienen como una relación muy cercana, digamos, y también de represión sexual de parte de la protagonista, y de represión en todo sentido, y como vos decís, se confunde, porque indudablemente la chica esta tiene algún tipo de poder psíquico, y eso para la época era novedosísimo. Imagínate en 1959, que ya Sí, todo eso. Realmente la autora, en lo que se destaca este libro es en el manejo de la psicología de los personajes y en la sutileza de las descripciones de lo que pasa en la casa y de situaciones como la que vos describís, que lo hace de una manera deliciosa. Realmente es un libro que vale la pena leer más allá de que sea un libro de terror. Y debo hacer una pequeña acotación que me decepcionó un poco con respecto a una autora argentina, que no voy a dar el nombre, autora argentina que escribía cuentos de terror para chicos, que publicó una antología que es muy conocida, y hay un cuento, que es uno de los mejores cuentos que tiene ahí, y resulta que la idea está prácticamente extraída de este libro. Ajá. Y que me di homenaje. Un homenaje. Leí primero a la mujer esta y después leí este libro y veo que lo que describe en su cuento es prácticamente idéntico a lo que pasa acá. Y eso me decepcionó un poco. ¿Vos leíste la novela hace poco? ¿No la leíste en tu juventud? La novela la leí hace 2 años. Sí, hace poquito. La gente quiere nombres. O sea acá, bueno, claro, acá tiene polémica la gente. Acá, al pie de los comentarios, van a arriesgar nombres y el que acierta, no sé, le va a mandar unos chocolates. Bueno, quería decir que en la adaptación de Netflix está muy buena la construcción de la historia familiar. Si bien no respeta la historia original de que no estaban vinculados como acá, que son hermanos,
creo que queda muy bien. Los nombres los respetan, Teodora, Eleanor, Luke, bueno, son todos hermanos, todos tienen un mambo distinto y la casa de alguna forma los afectó, algunos más, otros menos, pero a todos los atravesó y tienen que hacer algo con ese trauma, ese vínculo que tienen y ese trauma a la vez, para poder o seguir sus vidas o de alguna forma, al enfrentarse con la casa, morir en el intento. Es tremendo eso, pero es un poco lo que hace en It Stephen King, que los chicos tienen que volver a enfrentarse con el miedo de la infancia porque no se pueden escapar toda la vida. King tiene su propio homenaje. Claro, y sí. Bueno, y ¿Cómo se llamaba Teodora, la que hace de Teodora Crane es hermosa la actriz, quiero decir eso nada más. No quería dejarlo pasar. Una de las hermanas, pero no me acuerdo cuál. Es justamente la que es lesbiana, Teodora. Ah, claro, exacto. Tenés razón. Sí, ahí se me pierde. No, a mí me sorprendió mucho me dio miedo, porque tiene cosas como cositas que no voy a decir qué, pero tiene como cositas que vos decís, ¿lo vi o no lo vi? O sea, sí. Y no sé si se saben de lo que estoy hablando, ¿no? Sí. Tiene algunos capítulos con una dirección fantástica. Hay uno que es un plano secuencia que transcurre durante un funeral que es fantástico. No, y quiero acotar de que Stephen King es tan fanático de esta, que hizo su propia versión. ¿Cómo se llamaba la miniserie esta de la casa embrujada? Que está buena, a mí me gusta. La mansión, Rose Red. La mansión de Rose Red. A mí me gusta mucho, es medio criticada la Rose Red, pero a mí me gusta mucho. Y es igual, es básicamente una homenaje. Sí, nada más que mete sus propios personajes. Pone en la casa Carrie. Claro, pone la casa Carrie. Sí, pero es lo mismo. Hay un tipo que es que quiere un investigador, el dueño de la mansión, una chica con Carrie. Una chica con poderes, pero bueno, yo creo que lo hizo a propósito, ahí no afanó. No, eso sí, es homenaje. Una cosita más. La segunda temporada en Netflix de La Maldición de Hill House se va a llamar La Maldición de Bly Manor. Es otro caso que transcurre en 1987, también dirigida por Mike Flanagan, y a que no saben qué novela adapta. ¿Y Otra Vuelta de Tuerca? Exacto. Porque Bly Manor es la mansión de Otra Vuelta de Tuerca, justamente. Es una nueva adaptación revisada de Otra Vuelta de Tuerca. Próximamente por Netflix. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, decía. Y esto no está ensayado, ¿eh? Fíjense lo que... Bueno, si ha cerrado Gerardo, puede engancharse don Emiliano. Ya que estuvimos hablando mucho de terror, vamos de vuelta a la ciencia ficción. Y ya lo nombramos, voy a nombrar Ciudad de Clifford D. Simak. Bueno, Clifford D. Simak, acá. Déjalo quieto. Ahí está. Una edición estas ediciones del Minotauro, que son de la década del 90, yo las amaba, que eran muy caras, y hubo un momento que, viste, en una librería, que no voy a decir el nombre, quedaron ahí, viste, quedaron, y los terminé comprando en saldo. Pero en su momento yo los veía, estas ediciones, que eran de tapa dura, de Minotauro, y que tenía muchos clásicos de la ciencia ficción. En esta colección, por ejemplo, hay cosas de Ray Bradbury, de Brian Aldiss, de Arthur C. Clarke, de Philip Dick, de Ursula K. Le Guin, Stanley Blem, Olaf Stephenson, todos, Roger Zelazny. Tengo varias de estas ediciones, las amo. Y esta la compré año 2000 y pico, 2001, 2002, por ahí me acuerdo, mesa de saldo, me salió muy barato.
y tenía el nombre nomás de Clifford Seaman. Entonces, bueno, lo compré por la edición y porque la colección era buena. Es una historia muy original, es una de las pocas historias, según lo que dice acá la contraportada, que está protagonizada en una parte de la novela por un perro, dentro de la ciencia ficción. ¿Y qué nos cuenta esta historia? Bueno, nos cuenta la historia de la humanidad, básicamente, en un futuro, cómo la humanidad va avanzando cada vez más y en un punto deja la Tierra. La humanidad, de hecho, se transforma y ya no son, los humanos ya no son más humanos, son otra cosa. Y a la Tierra le heredan una serie de perros que fueron modificados genéticamente, que son perros inteligentes y que empiezan a tener como, con el tiempo, con los siglos, pasan siglos que los humanos desaparecieron, y los tienen como un mito. Y hay como debates científicos en esta sociedad de perros, donde un grupo piensa que los humanos existieron y dejaron todas las construcciones que son justamente el nombre de las ciudades, la ciudad, y otros que dicen que no, que es un mito. Está muy bueno porque la novela te va contando desde cómo van creando estos perros modificados genéticamente, que originalmente eran para la guerra, y cómo la humanidad ocurre algo, no voy a contar qué, que hace que se transformen en otra cosa y se vayan a vivir, si no recuerdo mal, a Venus o a un planeta del sistema solar. Y ya no son más humanos, o sea, son como poshumanos. Y dejan la Tierra. Entonces los perros heredan la Tierra. Una novela súper entretenida, digamos, no es una novela de machaca, lo que podemos decir, de acción. Yo lo relaciono a Clifford Seaman, si bien es un poco más grande, tiene como la onda de Philip Dick o de Brian Aldiss, donde hay una excusa para contar cuestiones filosóficas o cuestiones metafísicas. En este caso, la evolución de la humanidad. Muy original y un clásico, digamos, Clifford Seaman de la ciencia ficción. La verdad, creo que leí otra novela que no recuerdo el nombre de Clifford Seaman y cuentos. No puedo decir que soy un experto, tiene muchas novelas, este autor es un clásico, pero esta la recomiendo ampliamente, y había un rumor de que se iba a adaptar esta novela en este año o el año que viene, pero bueno, con todo este quilombo que estamos viviendo, no sabemos cuándo llegará. Así que bueno, eso es lo que quería contar, y creo que es mi último libro. Muy bien. Creo que llegamos al quinto. Por Muy mi bien, caso, muy no bien. sé ustedes. Bueno, entonces voy Ya perdí la cuenta. voy a continuación. Tengo unos minutos, pero me parece que vamos a ir a un corte y después hacemos el bloque final Dale, con mi último libro y el de Gerardo.